queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para no perderte ningún video. También puedes hacerte miembro del canal, disfrutar de vídeos exclusivos, sobre todo de BDSM, pero también de otras temáticas. Y para ti te supone poco porque son 0,99, pero a mí me haces un gran favor y es una forma de contribuir con el canal. El vampirismo se ha asentado en varios personajes, algunos reales como la condesa Bathory, que ya hablamos de ella en un vídeo, pero también quizás el caso primero que hubo relacionado con el vampirismo fue el de Jude Grando. Este hombre murió de una extraña enfermedad y durante los 16 años siguientes a su entierro es cierto que los aldeanos vivían atemorizados porque alguien tocaba a sus puertas y bueno, al día siguiente o en los días siguientes aparecía alguien muerto de dicha familia. Jude también se presentó ante su viuda, la quien le relató que él se mostraba sonriente y muy excitado y que la atacaba sexualmente. Finalmente el sacerdote se lo encontró frente a frente, puso una cruz frente a él y le dijo que se marchara. Un grupo de aldeanos intentó perforar su corazón con un palo de espino, sin embargo el palo, la estaca, no perforó su corazón porque rebotó en la piel. A la noche siguiente 9 aldeanos se reunieron para intentar acabar con Jude. Y bueno, lo mismo, intentaron perforarle de nuevo el corazón con una estaca, pero no había manera porque su piel era muy gruesa y no había manera de que atravesara la piel. Entonces, como iban con el sacerdote, probaron un exorcismo, llevaban cruces, agua bendita y demás, intentaron un exorcismo y de nuevo como que no había manera, pero sí que se ve que se debilitó un poco. Por lo que sacaron una sierra, intentaron cortarle la cabeza, decapitarlo, y fue cuando el cadáver empezó a revolverse, empezó a escupir sangre y empezó a gritar. Sin embargo, se dice que después de este incidente la región volvió a descansar en paz y no hubo más incidentes relacionados con Jude, por lo que se supone que acabaron realmente con él. Este fue el primer vampiro realmente que se habla de él en la historia. Es una leyenda y obviamente, pues bueno, digamos que sea el primer vampiro real, pero hay otros. Bram Stoker se basó en Vlad Tepes, el empalador, para hacer el libro Drácula. Sin embargo, ¿de dónde viene Drácula? Bien, Drácula viene de Draculea, que significa hijo de Drácul. En realidad aquí hubo un pequeño error porque Draculea significa hijo del demonio y sin embargo Drácul se hacía referencia a que ellos pertenecían a la Orden del Dragón. Vlad Tepes era muy sanguinario pero luchaba con mucha fuerza por la independencia de su país, lo que le llevó a tener conflictos con todos los países que le rodeaban y la pena que él le daba a sus enemigos era el empalamiento, aunque se sabe que él desde muy joven era bastante sangriento y le encantaba torturar a la gente. Tenemos que decir que su leyenda no solo nace del hecho de que empalaba a la gente, sino que se dice que para comer él mojaba el pan en la sangre de sus enemigos y también que se bebía por las noches una copa de sangre de los mismos. Esto, unido al nombre Draculea, obviamente es lo que le valió su fama. Tenéis que saber que Tepes, aunque era muy temido por sus enemigos, era todo un héroe para su país porque, como os digo, él estaba luchando por la independencia y el enriquecimiento de su país. Con los turcos fue con los que tuvo un enorme conflicto y no se le ocurrió otra cosa que mandarle al gobernante un montón de cabezas, orejas, órganos en una bolsa diciéndole que él mataba a todo tipo de gente y que no tenía ningún tipo de problema. Tal era el miedo que le tenían que él dejó una jarra de oro enfrente de su casa para que cualquiera que pasara y tuviera sed bebiera. Tenéis que tener en cuenta que pese a la época y lo pobre que era la gente, nadie osó jamás tocar esa jarra. El bosque de los empalados se comenta que fue el bosque donde se talaron 20.000 árboles que serían usados para empalar a sus enemigos, ya que a lo largo de 7 años empaló alrededor de 100.000 personas. Y como siempre, Vlad Tepes depende mucho de donde leas, porque si te vas por las crónicas alemanas, lo pintan como un sanguinario, un destructor y un psicópata, mientras que si te vas por el tema, las crónicas rusas, lo pintan como un héroe que sabía muy bien cómo hacerse respetar ante sus enemigos y sabía cómo proteger a su país. Finalmente, con quien empezó el conflicto más fuerte y al que más torturó, que fueron los turcos, fueron quienes le derrotaron. Pasó 12 años en Hungría y cuando volvió hubo una emboscada turca que fueron los que lo decapitaron y pasearon su cabeza por Estambul. Su cuerpo fue enterrado en un monasterio. Y hasta aquí 2 vampiros reales de la historia. Bueno, uno de ellos, ya sabéis, está basado en un libro, así que esto es como la condesa Bathory, no se sabe qué parte es leyenda, no se sabe qué parte es fanfarronería, no se sabe qué parte es real,
pero sí es cierto que fue un gobernante bastante duro y sí, bastante sanguinario, ¿para qué lo vamos a negar? Sin nada más te digo que me sigas por mis redes sociales, que me regales un pedazo de me gusta, que visites la cajita de información porque quizás encuentres algo que te gusta. Y solo me queda decirte que te pases por mi canal secundario de cocina. Cocino muy bien, la verdad, no es por tirarme pegotes, pero es verdad, cocino muy bien. Y no olvides que en este canal tenemos vídeo los lunes, miércoles y viernes. Si hay algún tema que te interese, no olvides dejármelo en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.